En este último video lo que les voy a explicar es el diagrama de cuerpo libre de cuerpos que cuelgan, es decir, cuerpos que no están apoyados en ninguna superficie, ¿sí? Sino que justamente penden de lo que vendría a ser un hilo, una soga, un cable, una cadena, ¿sí? Están colgando. Las fuerzas que actúan en este tipo de diagrama de cuerpo libre son dos. Una es la fuerza que aparece siempre, que dijimos que aparecía en todos los cuerpos porque poseen masa y al estar sometidos a un campo gravitatorio aparece esta fuerza que se llama peso. Y recordemos que la fuerza peso siempre apunta hacia abajo porque si yo suelto algo dentro de un campo gravitatorio, ese objeto se va a mover hacia ese campo, es decir, va a caer. Y otra de las fuerzas es la tensión. La tensión es la fuerza que ejerce el cable, soga, hilo, cadena sobre ese objeto, con el fin de mantenerlo quieto, de moverlo hacia arriba o de moverlo hacia abajo, como es en el caso de las poleas. Bien, entonces nosotros tenemos tres situaciones. Una situación es la que cumple con la primera ley de Newton, que es la situación de reposo. Y las otras dos situaciones son las de movimiento, que cumplen con la segunda ley de Newton. Vamos a empezar con la situación de reposo. ¿Qué nos dice a nosotros Newton? Nos dice que si la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0, ese cuerpo está en reposo o moviéndose con velocidad constante. El caso de un cuerpo que está en reposo y que cuelga de una soga podría llegar a ser el de una lámpara que sostiene un cable. Entonces nosotros tenemos acá un dibujo. Bueno, no soy muy buena haciendo los dibujos, pero esto sería una lámpara, ¿sí? Este sería el cable y esta sería la lamparita que está sosteniendo ese cable. Si yo quiero analizar el diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta lo que vieron en los otros dos videos, dibujamos la masa puntual como un punto en donde se concentra la masa de esa lamparita. No nos importa la forma, el volumen, solo la masa. Entonces dibujamos un punto que la representa. Y desde ese punto vamos a dibujar las fuerzas con vectores, es decir, con flechas. Esos vectores nos tienen que indicar hacia dónde el sentido que tiene ese vector o esa fuerza. En el caso del peso dijimos que siempre es una fuerza negativa porque apunta hacia abajo. Si yo suelto algo que está dentro de un campo gravitatorio, suelto un objeto, este objeto cae. Entonces acá lo que hice fue dibujar la fuerza con un vector, la fuerza peso, ¿sí? Que la puse negativa. Bien, y la otra fuerza que va a sostener a esa lámpara, porque esa lámpara no está cayendo, está quieta, es la fuerza que realiza el cable que la sostiene, que en este caso esa fuerza se llama tensión, ¿sí? Se representa con una letra T mayúscula. Entonces, si yo sumo la fuerza de peso más la fuerza de tensión, me va a dar como resultado 0. ¿Por qué? Porque la tensión y el peso son iguales pero con signo contrario. ¿Qué quería decir esto? Supongamos que si yo acá le doy un valor, a este le doy el valor de 1 newton y a este le doy el valor de 1 newton, recordemos que este es negativo, yo hago menos 1 más 1 y la suma me da 0. Bien, ese cuerpo cumple con esta primera ley de Newton que nos dice que los cuerpos que suman toda su fuerza a 0 están en reposo o con velocidad constante en línea recta. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un cuerpo que mediante una soga lo subo? Puede ser una polea, puede ser también un ascensor. Vamos a imaginarnos un ascensor que es algo más sencillo. Entonces yo voy a dibujar acá el cable, ¿sí? O el sistema de cables que están haciendo que este ascensor con esta persona adentro, por ejemplo, suba. Es decir, que si sube, esta aceleración va a ser positiva. Bien, bueno, vamos a analizar esta situación. Nosotros vamos a dibujar la masa, ¿sí? Con ese punto. En esa masa va a estar representado tanto la masa del ascensor como la masa de las personas que tiene adentro. Bien, y por tener masa va a aparecer la fuerza peso, que apunta hacia abajo.
Entonces la vamos a dibujar. La fuerza peso que va a ser negativa, recordemos siempre la fuerza peso es negativa. Bien. Ahora, ese ascensor está subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que vectorialmente yo tengo que tener una fuerza que sea mayor que esta. Bien, y con sentido contrario. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que la fuerza que está acá sea mucho más grande que esta. Esta fuerza se llama tensión, la habíamos nombrado recién, y en este caso, como el cuerpo está subiendo, yo la voy a dibujar más larga. Recordemos que el largo de estos vectores representan la magnitud, el módulo, ¿sí? Cuánto valen. Entonces acá yo tengo la normal. Vamos a ponerle valores a esto para entenderlo un poquito más. Supongamos que la normal, en este caso, va a valer 30 newton. Perdón, normal no, tensión, chicos, tensión, la tensión. Bien. Supongamos que la tensión en este caso va a valer 30 newton y el peso va a valer 20 newton. Bien, fíjense que esta flechita o este vector es más chico que este que está acá. Por eso este vale 20 y este vale 30. Bien, estos son valores puestos al azar, ¿sí? En este caso para mostrar el ejemplo. Si yo voy a sumar las fuerzas que actúan sobre este ascensor, voy a tener la fuerza peso, que es negativa, más la fuerza de tensión, que es positiva. Bien. Y ahora vamos a ponerle los valores. La suma de fuerzas entonces es igual a menos 20 newton más la tensión, que vale 30 newton. Menos 20 más 30 me da 10 newton. 10 newton positivos. Fíjense que como me da un valor positivo, se mueve en el eje de los positivos. Es decir, que este ascensor está subiendo. ¿Bien? Bueno, ahora supongamos que en vez de que suba, baja. ¿Qué quiere decir? ¿Que el ascensor va a pesar más? No, ojo con eso, no quiere decir que el ascensor va a cambiar su peso, porque el ascensor sigue siendo el mismo. Supongamos que la persona que viaja en el ascensor también es la misma. No podemos variar la fuerza peso. Lo que se varía en ese caso es la fuerza de tensión que hace el cable. Entonces, tenemos acá la misma situación, pero en este caso la aceleración va a ser negativa porque el ascensor se mueve hacia abajo. ¿Cómo representamos el diagrama de cuerpo libre de esa situación? Muy simple, vamos a dibujar el centro de masa, vamos a dibujar el peso, que en este caso lo voy a tratar de dibujar con el mismo largo de esta flechita que está acá. Entonces este es el peso, que le vamos a poner 20 newton para no cambiarlo y que se entienda que es el mismo, ¿sí? En los dos casos, porque es el mismo ascensor, pero la tensión en este caso tiene que valer menos de 20 newton. ¿Por qué? Porque el ascensor está bajando y a mí la suma de las dos fuerzas, tensión y peso, me tiene que dar un valor negativo. Entonces yo acá voy a dibujar una tensión menor, por ejemplo, de 10 newton. Bien, entonces, como estos son ejemplos, yo ahora lo que voy a hacer es justamente aplicar la ley de sumar las fuerzas y ver cuál es el valor que me da. Suma de fuerzas, tengo menos el peso más la tensión. Reemplazo los valores, el peso es menos 20 newton, más la tensión, que es 10 newton. Menos 20 más 10 me da menos 10 newton. Fíjense que en este caso es negativo. Eso quiere decir que se está moviendo hacia abajo. Es decir, que está bajando. Recordemos el eje de las coordenadas de matemática. Tenemos el eje X, el eje Y. Todo lo que se mueve hacia abajo es negativo. Todo lo que va hacia arriba es positivo, ¿sí? En este caso, como está bajando, es negativo. O como es negativo, está bajando, vendría a ser. Bien, fíjense que en este caso que estamos acá marcando, y en este caso que está acá, cumple con lo que vendría a ser la segunda ley de Newton. ¿Qué me decía esta segunda ley?
que la suma de las fuerzas es distinta de 0 y eso indica que hay una aceleración. Bueno, espero que esto se haya entendido, ¿sí? En los ejercicios que después voy a subir vamos a ver que la masa tiene un valor y podemos calcular la aceleración. Pero bueno, esto es importante que puedan reconocer las fuerzas. Resumiendo entonces, tenemos las fuerzas de los cuerpos que cuelgan, son dos, el peso y la tensión. Y las fuerzas que actúan en los cuerpos apoyados sobre superficies son 2 si está en reposo, el peso y la normal, y 4 si hay una fuerza externa horizontal, que sería el peso, la normal, la fuerza externa y la fricción. Bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.